Seguimos en este largo, extenso, pero profundo estudio del libro de los Romanos. En su capítulo 1, hoy vamos a ver los versículos 21 al 23. Vamos a hacer un repaso. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, el Espíritu inspiró a Salomón a incluir en sus dichos sabios la siguiente frase: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La persona sabia es la que teme al Señor. El necio es entonces aquel que no considera al Señor. Donaldo Gray Barnhouse ilustró lo que significa temer al Señor. La siguiente es la ilustración que él usó en su sermón manuscrito. Escuche bien lo que él decía. Muchos años atrás casé a una joven pareja. Se había conocido cuando estuvieron en la secundaria y nunca más se vieron el uno al otro. Después de la boda, fueron a su luna de miel y después de unas pocas semanas regresaron a casa. Los vi en la iglesia el domingo y los saludé con una buena y pequeña broma. Pregunté a la esposa si había quemado el asado de su primera cena. Se rieron y ella dijo: «Oh, tenía miedo que iría a hacerlo. He leído mucho sobre los recién casados y cómo pueden cocinar y decidí que Juan iba a tener la mejor comida que una recién casada podría preparar para su esposo. Así que empecé alrededor de las 3 en punto. Dejé todo listo y empecé a trabajar. Cuando finalmente puse las cosas en la cocina estaba temerosa de que no quedara bien. Luego, claro, Juan iba a llegar a casa y estaba temerosa de que las cosas se echaran a perder. La interrumpí y le dije: «Usted ha dicho 3 veces hasta que estaba temerosa». «¿Pensó que él la golpearía?», le dije a ella. Dijo: «Claro que no», y lo miró con todo el amor de su corazón en sus ojos. Pero persistí. «Usted dijo que estaba temerosa». Me interrumpió. «Usted sabe lo que quiero decir». Y claro que lo sabía. Su temor no era de miedo, su temor era simplemente un gran deseo de agradar y servir a aquel a quien ella se había entregado a sí mismo por completo. En este caso entonces, tomando prestado de las palabras de Salomón, el temor de Juan era el principio del buen cocinar. Tal vez esto le ayude a entender cómo es que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la inteligencia. Hasta ahí lo que escribió Donaldo Barnhouse en su sermón manuscrito. Es verdad que cuando usted desea vivir, amar, agradar y vivir para el Señor, entonces sobre esta base la verdadera sabiduría e inteligencia para vivir está construida. Ignorar a Dios, sin embargo, es el principio de la necedad. En lugar de volverse sabio, el incrédulo pierde la habilidad para obrar con discernimiento y sano juicio. No conocen lo bueno ni lo malo. Pecan sin ninguna consideración a las consecuencias y demandan ser considerados sabios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 22, dice que profesan ser sabios. Esto es, que se otorgan títulos unos a otros, afirman las opiniones de unos a otros como sofisticadas, refinadas y académicas. Se dan palmadas en el hombro y celebran unos a otros su degradación intelectual y moral. Pero continuando con el versículo dice: se hicieron necios. La palabra necio significa sin entendimiento. ¿Cómo se volvieron así?, nos preguntamos. Ven las señales de Dios, pero rechazan esas señales. Se rebelan contra las señales de Dios. Como he ilustrado en las lecciones anteriores, son como el conductor de un carro en la ruta sinuosa de una montaña, quien ve una señal que dice reduzca la velocidad, curva peligrosa. El conductor tiene que decidir entre obedecer la señal y reducir la velocidad, o ignorar la señal y mantener la misma, y también con rebelarse contra la señal y aumentar la velocidad y sufrir las consecuencias. Esto es lo que el conductor tiene que decidir hacer. Lo mismo con las personas, con las verdades reveladas de Dios, las advertencias de Dios. Recuerdo haber estado en una camioneta en la costa de Francia con mi esposa y algunos misioneros más.
Estuvimos subiendo un sendero sinuoso que iba de un lado al otro de la ladera de una montaña. El final de la ruta estaba muy cerca a un escarpado que ni siquiera se podía ver la ruta. Yo estaba en el asiento al lado del conductor y no quería mirar por la ventana. Solo había un precipicio cuando miraba para afuera del lado de mi ventana. De pronto me encontré apoyándome sobre el conductor como si pudiera ayudar de alguna manera a que la camioneta no se cayera. Estaba como mi esposa cuando pisa un freno imaginario cuando yo estoy conduciendo. Es como si ella estuviera contribuyendo con mi manejo. La alfombra está desgastada en ese lugar de su lado del auto. Imagínese la ruta de una montaña con una señal de advertencia para reducir la velocidad contra la cual elige rebelarse. Usted acelera como si dijera, voy a mostrarle un par de cosas a esa señal. Usted sería un necio. Y eso es exactamente lo que Pablo dice sobre lo que la humanidad ha llegado a ser, profesando. Ellos mismos estaban profesando ser sabios. En su rebelión han aumentado la velocidad y han llegado a ser necios. Ahora, ¿recuerda usted de nuestra lección pasada las dos señales de Dios que revelan la verdad de sí mismo y su ley? Estas son la creación y la conciencia. Note una palabra en el verso 20b de Romanos capítulo 1 que aún no he enfatizado. Dice así, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La palabra hecha es la palabra griega poiema, de donde transliteramos nuestra palabra poema. La creación es la poesía de Dios. Es su obra artística maestra y debería llevar a toda la humanidad a querer conocer a su artista. En lugar de eso, la poesía de Dios es desconsiderada, mientras que la obra maestra es atribuida a la casualidad y a la evolución. Pero esta ira de Dios es merecida. En este repaso, en segundo lugar, no solo la poesía de Dios es desconsiderada, sino que la ira de Dios es merecida. El verso 20 termina con las palabras inequívocamente claras, no tienen excusa. En lugar de ver al artista divino, la raza humana ha tratado de buscar explicación fuera de él. Han ignorado sus pinceladas, suprimido la verdad de su diseño maestro y silenciado la voz que Él ha colocado en nuestros corazones, que nos susurra verbalmente y moralmente y de rendición de cuentas final. Carlos Darwin una vez dijo que el hombre se desarrolla desde un óvulo que no difiere en nada de los óvulos de los animales. Cuando Darwin lo dijo, no sabía nada acerca de los genes, no sabía nada acerca de los cromosomas, no sabía nada acerca del ADN y sus millones de celdas de información. Un autor dijo, la declaración de Darwin es tan necia como decir que el roble se desarrolla de una diminuta semilla que no difiere en nada de la semilla que produce la mostaza. La verdad es que la diferencia nos está dejando asombrados. Hay una química en nuestra iglesia que enseña en una universidad que prefiero no nombrarla, o decir que espero que su equipo de fútbol sea mejor que su equipo de básquet. Ella me estuvo diciendo que el asunto hoy no es tanto el origen de la vida. Esto es tema pasado. Simplemente porque todos los descubrimientos relacionados al ADN y la información incrustada dentro de las células vivientes. Ahora ella dijo que el asunto en cuestión dentro del mundo científico es el origen de la información que produce la vida. ¿De dónde vino toda esa información? San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, o la palabra, el logos, la razón, la información, y la información vino de Dios. La humanidad pecaminosa, sin embargo, debe encontrar otra fuente, otra causa, otra cosa, más que un personal, viviente, santo y justo Dios. Dios existe y todos saben esto, por eso deben negarlo. Leigh Samuel, especialista en misionología, escribió esto, escuche bien. Muchos misioneros señalan que los paganos saben más de lo que nosotros pensamos.
Saben que hay un Dios. No hay ateísmo entre las tribus paganas. No ha sido descubierta sobre la tierra una tribu, sea pequeña o depravada, que no haya creído en algún tipo de Dios o que no haya tenido algún sistema de adoración. Estos aún saben que han pecado. Cuando un cristiano llega a ellos y les habla del pecado, a menudo éste los encuentra preparados para aceptar eso como una verdad. Ya son conscientes de que han hecho cosas malas y que las cosas malas deben ser castigadas. Ya tienen miedo al castigo y temerosos a la muerte. Saben que el pecado debe ser compensado y buscan formas de apaciguar a sus deidades o a su deidad. Esto es lo que dice este experto en misiones. David Livingstone, el famoso misionero para África, reportó cerca de 200 años atrás que encontró tribus primitivas que estaban completamente privadas de contacto entre ellas, así como con la civilización, y que no poseían conocimiento alguno de las escrituras o de moralidad civilizada, pero que aún así eran conscientes de ser pecadores. Después que Charles Darwin realizara su famoso viaje en el Beagle, regresó a Inglaterra diciendo que ciertamente había encontrado una tribu de salvajes en la isla de Tierra del Fuego, quienes no tenían religión y por lo tanto ningún concepto de moral o de Dios. Él usó esa tribu para probar sus tesis, que el hombre es solo otro animal. Pero los creyentes en Inglaterra inmediatamente formaron una sociedad misionera para ir a evangelizar esa tribu en la isla. Enviaron misioneros quienes, después de aprender el idioma y las costumbres, descubrieron que la gente tenía ideas religiosas, conceptos y prácticas que de alguna forma habían escapado de la vista de Darwin. La raza humana es incurablemente religiosa. El hombre, al menos, se adorará a sí mismo, sin embargo, también es rebelde. Ahora, en Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo pasa a probar la culpa de la humanidad y la ira venidera y el juicio de Dios cuando escribe de esta manera. Escuche bien. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. En otras palabras, hay un conocimiento universal de la realidad de Dios. Usted necesita entender, sin embargo, que hay al menos 3 niveles de conocimientos de Dios. Está la conciencia real. El primer nivel de conocimiento de la realidad de Dios es la conciencia real. Esto es conocimiento verdadero, pero no conocimiento extensivo. No nos afecta o involucra personalmente. Por ejemplo, usted es consciente que la Tierra es redonda en lugar de algo plano, pero a usted realmente no le interesa. También usted es consciente de alguna fórmula matemática, pero saber ese hecho en realidad no le afecta la manera en que usted vive su vida. Esta es la conciencia real. Pero también está la descripción detallada. Un segundo nivel de conocimiento va más allá de la vaga conciencia a la descripción detallada. Es el teólogo quien estudia y sabe mucho acerca de Dios, mucho acerca de la historia de la Iglesia, mucho acerca de los idiomas originales de la Biblia, pero está aún en su camino a la condenación eterna, porque eso no es nada sino meros hechos para él y no es fe personal. Pero también está la posesión personal. El tercer y más alto nivel de conocimiento es posesión personal. Esta es verdad que es auténtica verdad, y usted cree y vive por ella. Entonces, en el versículo 21, Pablo no está diciendo que todos tienen un conocimiento personal de Dios, ni tampoco una descripción detallada de Dios. En lugar de ello, está diciendo, pues habiendo conocido a Dios, esto es, habiendo tenido una vaga conciencia de la existencia de Dios, no le honraron. Como he dicho antes, la raza humana será juzgada no por la luz que no recibieron acerca de Dios, sino por la luz que les fue dada acerca de Dios y que rechazaron honrarla. Pero déjeme mostrarle la respuesta del hombre hacia Dios.
Pablo dice en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o literalmente rechazaron glorificarle. La primera respuesta del hombre no regenerado hacia su Creador es rechazo a dar gloria a Dios. Gloria u honor, en este verso, viene de la raíz griega doxa, de donde viene nuestra palabra ortodoxo. Originalmente el verbo significaba tener una opinión. Entonces, ortodoxo significa simplemente una opinión correcta o una opinión directa. Una paradoja fue una opinión contraria. ¿Quién puede dar gloria a Dios? Solamente la persona que tiene una correcta opinión de Dios. Este es aquel que le conoce apropiadamente y aprecia sus atributos y carácter. Uno que tiene la opinión correcta que Dios es santo, justo, lleno de gracia y misericordia. Uno que alaba a Dios por lo que Él es. Esta persona está en el proceso de darle a Dios doxa, honor o gloria. La palabra griega doxa también nos da la palabra doxología o alabanza a Dios por quien Él es. Hemos puesto esa palabra con música, donde también alabamos a Dios por lo que Él es. Cantamos a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y el Eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. El hombre o mujer incrédula rechaza dar gloria a Dios por quien Él es, el Dios Todopoderoso, Creador y Sustentador. Rechazan esto, ¿y cómo pueden cantar una doxología así? Pero, ¿cómo podemos dar gloria a Dios? La pregunta permanece. ¿Cómo damos gloria a Dios? Aparte de cantar en la iglesia o en privado, ¿cómo adoramos a Dios y rendimos a Él gloria cada día? Déjeme darle algunas maneras. En primer lugar, reconociendo a Cristo como su Señor. Voy a mencionar algunos pasajes. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. También podemos dar gloria a Dios admitiendo el pecado. Josué 7:19 y 20 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. También damos gloria a Dios confiando en Él con nuestra vida. Romanos 4:20 y 21 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. También damos gloria a Dios alabándole con nuestra voz. Salmos 149, versículos 1, 5 y 6a, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas. También podemos dar gloria a Dios orando para que se haga su voluntad. San Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También damos gloria a Dios sirviendo a la familia de la fe. 1 Pedro 4:10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Usted podrá haber pensado que cuando está estacionando autos, cambiando pañales, dando la bienvenida a las visitas, acomodando sillas o dirigiendo los juegos de los niños, usted estuvo simplemente ayudando a suplir una necesidad. Más que eso, usted estuvo llevando honor y gloria a Dios, créalo así. Estuvo expresando su opinión correcta del valor de Dios. Él es valioso para usted. Pero también podemos dar gloria a Dios predicando y enseñando la palabra de Dios.
Segunda Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pienso también en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, que vio la rápida propagación de la palabra de Dios siendo predicada y enseñada. Así la iglesia estuvo alabando a Dios. Otra manera más de alabar a Dios, de honrarle, es viviendo una vida moralmente pura. 1 Corintios 6:18-20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero también otra manera de glorificar a Dios es presentando a los incrédulos a Cristo. 2 Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Una manera más, llevando frutos espirituales. Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fruto es una referencia a aquello que es santo en actitudes y acciones. Otra manera más de glorificar a Dios, agradeciendo a Dios por el ministerio de otros creyentes. Es una cosa agradecer a Dios por lo que usted hace y otra cosa es alegrarse por lo que Dios está haciendo a través de otros. Cuando usted hace eso, lleva gloria y honor a Dios. 2 Corintios 9:13 dice: pues por la experiencia de esta administración, o sea, los santos, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Otra manera más es muriendo como un fiel discípulo. Hay mucha gente que quiere morir como un fiel discípulo, pero sin tener que vivir una vida fiel. Quieren morir en una muerte piadosa, pero sin tener que vivir una vida piadosa. San Juan 21:19, Jesús está hablando con Pedro acerca del hecho de que éste moriría como mártir. En el curso de la conversación, sin embargo, Cristo nos habla a todos nosotros acerca del hecho que aún en nuestra muerte podemos llevar gloria a Dios. Y Él dice: esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. La vida fiel de Pedro resultaría en una muerte que glorificaría a Dios. ¿No es increíble que aún en el último suspiro usted tenga y pueda llevar gloria a Dios? ¿Sabe qué? Quiero hacer una mención de estas cosas que un incrédulo no puede hacer ni hará. Reconocer a Cristo como su Señor, admitir su pecado, confiar en Él con su vida, alabarle con su voz, orar para que se haga su voluntad, servir a la familia de la fe, predicar y enseñar la palabra de Dios, vivir una vida moralmente pura, presentar a los incrédulos a Cristo, llevar frutos espirituales, agradecer a Dios por el ministerio de otros creyentes, morir como fiel discípulo. Ellos no darán gloria a Dios. Ningún incrédulo podrá llevar gloria a Dios. Estamos pensando en las respuestas que hombres no regenerados dan a Dios. En segundo lugar, la raza humana rechaza darle a Dios no solo la gloria, sino también la gratitud. Pablo escribe en Romanos 1:21 de esta manera: pues habiendo conocido acerca de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Os Guinness, refiriéndose a este versículo, escribió: la rebelión contra Dios no empieza apretando los puños del ateísmo, sino con la autosatisfacción del corazón de uno, que no puede decir gracias. Hasta ahí lo que él decía. ¿Alguna vez se le ha ocurrido que una de las características principales que distinguen a un creyente de un no creyente es la habilidad del creyente de decir gracias a Dios y realmente sentirlo? Entonces, ¿cuán distintiva es su vida cristiana?, le pregunto.
¿Es usted realmente diferente al mundo? ¿O usted registra sus quejas ante Dios como un patrón intratable de hotel que no le gustan las toallas o no le gusta la comida, tampoco el colchón ni el servicio, y demanda saber dónde está el administrador del hotel? Es solo el creyente quien puede decir a Dios: gracias, Señor. Pablo continúa diciendo en la última parte de Romanos capítulo 1, 21, que como el hombre no le da gloria o gratitud a Dios, entonces comienza a descender como en una espiral. Primero, llegan a involucrarse en autoinvenciones sin valor o razonamientos vacíos. En el versículo 21b dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sea el fuego del incienso para despedir a los seres queridos, o las gotas perfumadas de madera que se pasan los orientales por los dedos mientras recitan sus oraciones, o el mito de Osiris de Egipto, del dios del infierno, el ser humano es incurablemente religioso. El ser humano también está especulando constantemente. Leí recientemente en un periódico y supe a dónde van los alumnos de la universidad en sus vacaciones de primavera, a un monasterio budista que está cercano y estudian el ciclo de la vida y la muerte. Leí acerca de una gran conferencia para mormones en este estado. Leí cómo pedir un CD del hinduismo que es compilado por, entre otros, un sacerdote hindú, quien también es radiólogo. Y leí acerca del debate entre los metodistas sobre un nuevo himnario que incluye himnos sobre Dios y su Divina Madre. Aquellos que rechazan glorificar a Dios el Creador y su Hijo el Redentor son dejados solos para divagar a través del laberinto y esperan encontrar la salida. Roy Laurin escribe de la siguiente manera: lo que un hombre perdió de comunión con un Dios personal y lo que ha tratado de recuperar por siglos de fetichismo, idolatría y politeísmo se encuentra en la comunión con Jesucristo. Lo que fue perdido por medio de la desobediencia a la palabra hablada de Dios es restaurado por la obediencia a la palabra escrita. Lo que el hombre ha tratado de recuperar por el logro religioso se gana solo por fe, porque el justo por la fe vivirá. En este rechazo de dar gratitud a Dios, no solo se involucra una autoinvención de cosas vanas, sino que en segundo lugar, el ser humano incrédulo llega a ser atrapado en la oscuridad de su autoengaño. En el versículo 22, Pablo escribe así: profesando ser sabios, se hicieron necios. Su desviación continúa cuando ellos, escribe en el versículo 23, el Espíritu Santo de Dios guiando a Pablo, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si usted no da gloria a Dios, terminará dando adoración a un hombre o a una mujer, o se desviará dando gloria a aves y luego a cuadrúpedos y finalmente a reptiles. El incrédulo prefiere adorar a sus dioses hechos por él mismo. Ha elegido abrazar la oscuridad y se felicitan unos a otros en su brillantez. Dios, sin embargo, dice algo diferente acerca de los incrédulos de lo que ellos dicen el uno del otro. Dice, como leemos en el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron, y la palabra griega para necios es imbécil. Cuando Juan el Bautista entró en el escenario de la oscuridad de la historia del mundo, introdujo al Mesías de acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 9, diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. En otras palabras, Dios envió a su Hijo al mundo para encender la luz de un mundo muy oscuro. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego en el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, Dios les dio a todos aquellos que le recibieron el derecho de dejar la compañía de los demonios y unirse a la compañía de los redimidos.
todos los otros enfrentarán un día la ira de Dios. Dios adjudicará justicia santa a todos los que le desplazaron con gusanos, escarabajos, inciensos, gotas, el sol, los árboles, aves, vacas, fuegos, estrellas, demonios y el mismo hombre. Dios les adjudicará justicia santa. Un día, la nueva creación cantará, como Apocalipsis capítulo 5:13 nos dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Querido amigo cristiano, su vida sobre la tierra debería ser invertida ensayando para aquel día. Ese será el día cuando la adoración al Cordero será hecha cara a cara, cuando nos unamos como un gran coro y cantemos la doxología para la gloria y honra de Dios.